Pulso económico de este lunes 6 de marzo, en el que, como siempre, comenzamos echando un vistazo al IBEX 35, nuestro índice general. La bolsa encadena 3 días consecutivos cerrando al alza y se sitúa en los 9.511 puntos, con una subida del 0,49% en el día de hoy. Estamos, pues, ante un nuevo máximo que no se veía desde febrero de 2020. Las mayores subidas las ha tenido Meliá, que sube un 3,10%, el Banco Sabadell, que sube un 3,07%, y Merlin, que sube un 2,20%. En el otro lado de la tabla tendríamos a Solaria, que baja un 2,03%, Acciona, que baja un 3,37%, y cerrando la tabla tenemos a Grifols, de quien hablaremos más adelante, que bajó un 3,61%. Pasamos ahora a adelantarles a algunos de los temas que pondremos sobre nuestra mesa de análisis económico, en la que contamos, como no podía ser de otro modo, con los mejores expertos que nos darán todas las claves para que nadie pierda detalle. Comenzamos. Y comenzamos hablando del mercado del ladrillo y de cómo los bancos han reducido su exposición inmobiliaria un 18% en 2022, en gran parte por la subida de los tipos de interés, una tendencia que se repite en los últimos años por la venta de activos y créditos dudosos. También hablaremos de deuda, en concreto de la deuda que dejará de comprar el Banco Central Europeo a España este 2023, que puede llegar a los 20.000 millones de euros, una medida que contribuirá a tensar aún más las rentabilidades de la deuda. Y sin más dilación pasamos a presentar a nuestros invitados. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata, ¿cómo está? Buenas tardes, Borja, encantado de estar con usted y también con don José Luis, porque hoy para mí es un lunes atípico, pero estoy encantado. Y José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la USO. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros, y Juan, que hacía mucho que no coincidíamos, o sea que un placer. Bueno, pues 3 subidas consecutivas, la bolsa marcando valores que no veíamos desde febrero de 2020. ¿Qué piensan que nos depara esta semana y de qué valores creen que hay que estar más pendiente? Bueno, yo creo que esto, en general, mientras que el viento sople, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora mismo la gente está diciendo, bueno, hay una buena sensación, estamos en máximos de febrero del 20, es decir, llevamos un comienzo de año espectacular, con lo cual me parece que todo lo que tienen que ser valores que tienen una cierta estabilidad, me parece que son buenos. Es decir, yo creo que hay algunos que están ahí, la banca va a pegar un tirón considerable, sobre todo porque vamos a ver cómo empiezan a remunerarse o no los depósitos, y luego yo creo que las petroleras también, ¿no? Repsol es otro valor para tener en consideración. Bueno, me parece que a partir de ahí, bueno, podemos seguir sumando, ¿no? Y plantearnos el asalto a los 9.600, que sería una cosa más que deseable. Pues efectivamente, yo creo que en primer lugar lo que se pone de manifiesto es que estamos ante un escenario de mucha liquidez, mucho dinero disponible, porque en principio es una contradicción que suba la bolsa y suban los tipos de interés. Pues está ocurriendo porque efectivamente, en primer lugar, la bolsa española estaba muy barata, y en segundo lugar porque hay una serie de valores que tienen un recorrido muy importante. A todo lo que ha dicho precisamente don José Luis, pues hay que añadir también el turismo, por eso porque se espera un año turístico espectacular. Hay que pensar que los tipos de interés y la baja morosidad, aunque luego lo veamos, está impulsando a la banca, que también por otro lado estaba bajísimo, etcétera, etcétera. Yo creo sinceramente que hay recorrido y en el fondo se está esperando que los tipos de interés tampoco suban muchísimo más. De todas maneras, hablando de los tipos de interés, Christine Lagarde acaba de decir que seguirán subiendo hasta que la inflación no se modere por debajo del 2%. Pues yo creo que, para empezar, ratifica lo que yo siempre he dicho, que la señora Lagarde, economía sabe lo justito. ¿Por qué? Porque los tipos de interés evidentemente que desaceleran la economía, pero yo ya creo que han afectado al componente que pueden actuar, que es el componente de la demanda, básicamente. Tú, a través de los tipos de interés, lo que haces es encarecer el crédito al consumo y, por lo tanto, reducir el consumo. Eso ya se ha frenado, porque los datos son negativos. El asunto de la oferta ya es completamente diferente. Eso solo se soluciona con reformas estructurales y, sobre todo, ese componente estructural de la inflación muy vinculado a los costes medioambientales. Eso hay que
reducirlo o incluso eliminarlo en gran medida. Bueno, otro de las consecuencias de esta subida de tipos también está siendo que comienza una especie como de guerra del ahorro, en la que bancos como el Banco Sabadell, Selfbank o el Banco de Inversión Global están empezando pues eso, a sacar productos y a mejorar su oferta de cara a esta subida de tipos. Bueno, pero es que es lo que decía Juan también, es decir, que puede haber una cierta contradicción entre la renta fija y la renta variable, ¿no? Parece que siempre hizo que cuando la renta fija puja, la renta variable cae. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo ambas están tirando. ¿Por qué? Porque una buena parte de nuestra renta variable, de nuestra bolsa, está formalizada por los bancos, que todo el mundo tiene expectativas de que con el crecimiento de los tipos van a seguir haciendo y van incrementando su negocio, y además con una baja morosidad. Con lo cual, aquí el tema de fondo es cuándo se van a empezar a remunerar los depósitos. ¿Y en qué cuantía? Porque si no, lo que estamos viendo es que la gente se está yendo a comprar los bonos del Tesoro, tanto españoles como de países, como me da igual, alemanes, belgas, es decir, todos aquellos que tienen una cierta rentabilidad de manera inmediata y una cierta garantía del Estado, para no tener que complicarse la vida. Las colas que hemos estado viendo estos días atrás en el Banco de España. Me parece que esto es importante. Los tipos de interés van a seguir subiendo. Lo que yo creo que van a subir a un tipo mucho más bajo del que lo están haciendo ahora. Seguramente volverán a subir otro medio punto, pero a partir de ahí van a empezar a cuartillo o incluso menos. Es decir, que porque al final la guerra es entre, oiga, la subida de tipo lo que hace es colapsar de alguna manera una parte importante del crecimiento económico, que tiene que ver con la demanda. A partir de ahí, si no crecemos, también eso afecta a otros componentes, llámese empleo, llámese otro tipo de situaciones. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio mágico? No lo sé, pero desde luego el decir que se van a seguir subiendo indefinidamente hasta que lleguemos al 2 me parece muy complicado. Cuando todo el mundo dice que este año nos vamos al 4 y cuando tenemos la parte estructural de la inflación, que es la inflación subyacente, que estamos en máximos de Europa, que eso se le olvida al gobierno. Sacamos pecho con la general, pero oiga, la subyacente, campeones, una vez más. Usted acaba de hablar de cómo los inversores han acudido en masa a comprar letras del Tesoro, pero también está pasando una cosa, que es que están también invirtiendo en deuda. De hecho, se habla de 8.300 millones en solo 2 meses y que se está llegando a unas cifras récord en las que estas gestoras están acumulando casi 320.000 millones de euros, algo que no se ha visto en la historia de nuestro país. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, que hasta ahora no se ha remunerado el pasivo. Por tanto, en el mes de enero se produjo la mayor bajada de depósitos de toda la historia de España, 13.000 millones. Una parte importante ha ido a deuda pública, otra parte a deuda privada y otra parte a gastarlo. Porque ya hay que tirar en gran medida del ahorro para poder gastar, efectivamente, es decir, con los ingresos no era suficiente. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, claro, que cuando te prestaba gratis el Banco Central Europeo, ¿para qué ibas a tener que buscar dinero y organizar unos costes vinculados a las oficinas? Pero es que ahora te vas a financiar hoy al 3%. Dentro de unos días al 3,5% y ya veremos un poquito más alto. Por tanto, ahora claro que es atractivo remunerar al 1, al 2%, al 3%, efectivamente evitar esa sangría y obtener un pasivo a un precio incluso inferior a lo que lo obtendría el Banco Central Europeo. Y luego, por otro lado, es que estas gestoras, y eso también los bancos tendrían que están en este momento operando con costes menores, con comisiones inferiores. Por tanto, eso hace que cada vez más gente se vaya a que su patrimonio se lo gestionen gestoras y por eso estamos también en niveles récord, no bancos. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Uno, es decir, los bancos han pasado por una situación, digamos, una travesía del desierto que ahora empiezan a recuperar. Lo que está claro es que durante mucho tiempo, durante estos últimos años, el Banco Central Europeo ha tenido una tasa de depósito en negativo, es decir, de alguna manera tú tenías que pagar por tener allí el dinero. O incluso los bancos españoles han estado cobrando a grandes empresas o grandes cuentas por tener el dinero depositado en el banco. Mientras que ahora la gente dice, bueno, un momento, ya se acabó, ¿no? Es decir, hombre, ahora ya usted empieza a remunerarme porque si no, tengo otros sitios donde irme. Llámese la emisión de bonos, llámese la emisión de deuda o simplemente lo pongo en un fondo que me gestione y me garantice unos mínimos que ya empiecen a tener una cierta de alguna manera rentabilidad. Esta es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, la tasa de depósitos ha dejado de ser negativa y a partir de ahí a ver quién hace la mejor oferta, ¿no? De todas maneras, los bancos todavía están cautos porque
no quieren empezar a acumular dinero porque tienen exceso. Es decir, que de alguna manera este es el problema, ¿no? No quieren más porque todavía no saben en qué gastar el que tienen. Bueno, de hecho, hemos hablado del movimiento que han hecho algunos bancos, llamémoslo un poco más pequeñitos, para intentar coger el ahorro, pero también hay movimientos en los bancos grandes, que lo que estamos viendo es cómo están bajando su exposición inmobiliaria y que ha bajado un 18%, algo a tener en cuenta, teniendo en cuenta lo que ustedes están diciendo de las consecuencias que está teniendo esta subida de tipos. Hombre, evidentemente, la subida de tipos no es una buena noticia para el sector inmobiliario, ni muchísimo menos. Y si no, que se lo pregunten a las personas que en este momento tienen una hipoteca. Es que hay que recordar que el Euribor, por estas fechas, dejaba de ser negativo el año pasado y en este momento está en el 3,854, 3,8%, de tal manera que eso ha generado un coste que puede llevar, en primer lugar, a cierta morosidad, aunque yo no creo que muy significativa, y luego a ralentizar la adquisición de viviendas, de inmuebles, etcétera. Pero en segundo lugar hay que tener en cuenta que está aguantando el ciclo inmobiliario bastante bien y que yo creo que afortunadamente no se parece al del año 2007-2008, por una razón muy sencilla, porque en primer lugar no hay un exceso de oferta de viviendas, que en aquel momento había 1 millón de viviendas construidas y sin vender. Sí. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que los ciudadanos tienen una preferencia por el ladrillo cuando hay épocas de inflación y estamos viviendo una alta inflación. Sí, pero como acabamos de ver, sí que es verdad que aunque las tasas de morosidad no han aumentado de manera notable, acabamos de ver cómo las familias, se calcula que el 7% de las familias van a pasar a tener problemas con estos nuevos tipos y con la subida de las hipotecas. A muchas familias se les junta el hambre con las ganas de comer. Quiere decir que no solamente es que se le encarezca el coste de la hipoteca que están pagando, es decir, alguien que estuviese pagando en torno a los 500, 600 euros, se le puede ir a 800, 900, es decir, con lo cual la broma es considerable cuando el salario más común en España, no el salario medio, el más común, el que más gente cobra, está en torno a los 1.500 euros, con lo cual la cosa, si ya se le añade la cesta de la compra, que está en torno a un 15% de incremento, y los salarios que están en torno a poco más del 3%, dices, oiga, pues a ver cómo cuadramos las cuentas, ¿no? Con lo cual la cosa se complica bastante. Yo creo que la exposición al ladrillo es que, vamos a ver, tradicionalmente en España, para bien o para mal, podemos debatirlo, es que ha sido una forma de ahorrar, una forma de tener un ahorro seguro. Es decir, mucha gente sabe que su complemento a la pensión es tener un piso que pone en alquiler. Y esto ha sido una forma muy habitual de ahorrar, ¿no? Más allá de que tienes un patrimonio propio y que puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, a quien quieras. Bueno, podemos discutir el bueno o el malo, no, pero es lo que es. Y ante eso es muy difícil de cambiar esta modalidad. A mí lo que me preocupa de la exposición, no tanto al ladrillo, que realmente ahora mismo hay una oferta que está que es más baja, y por tanto hace también que están encareciendo los precios y que haría falta un parque de viviendas públicas mucho más potente para abaratar el coste del alquiler, por ejemplo, y que una buena parte de esa vivienda fuese dedicado a ese tipo de situación para los jóvenes. Pero me preocupa el tema de las constructoras, porque, bueno, o sea, esto de que se están saliendo los pliegos a precios muy inferiores al coste real, es que se pueden quedar desiertos, y buena parte de la obra pública y el mantenimiento de nuestra obra pública se puede quedar desierto. Que esto sería una cosa muy tremenda. Pero es que el Gobierno sube el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, hace 15 días, a 1.260 euros, teniendo en cuenta 12 pagas, no las 14. De tal manera que eso que implica que se encarecen una serie de procesos. Rápidamente salió el ministro de Agricultura diciendo eso no tiene ningún impacto en los costes de la agricultura. Pues claro que lo tiene. Eso no tiene ningún impacto, piensan algunos, sobre los contratos, por ejemplo, de limpieza. ¿Qué ocurre en el sector público? Que es que no lo puedes trasladar al precio final. Y luego, por otro lado, es que están sacando licitaciones por debajo de coste, por tanto van a quedar desiertas. Eso es una catástrofe. Claro, pero hablando de la subida de los salarios, es que ahora mismo los expertos auguran que subirán un 4%. Los sindicatos ya están pidiendo una subida del 5% de los salarios. No, por favor. Los sindicatos no. O sea, diga que hay sindicatos. O sea, yo no hablo de los periodistas. Bueno, yo no hablo de las cadenas de televisión. Claro. O sea, si usted dice UGT y comisiones, nos entendemos. UGT y comisiones, bien, claro. Perfecto. Efectivamente, tiene toda la razón. Puntualizar a partir de ahora. Pero es que don José Luis está en el más serio, con mucha diferencia. Hombre, solidaridad. Y además piden que se liguen, con una cosa que ya me parece el despropósito, que se liguen los beneficios a las subidas. Bueno, eso dicho así, a mí no me parecería tan mal, que decir, oiga, que buena parte del beneficio, todo el beneficio de una empresa no vaya al dividendo, sino que también vaya, de alguna manera, a aquellos que han colaborado a tener ese beneficio, que es la gente
que ha producido, por tanto los trabajadores. A mí eso no me parece, o sea, a mí hay cosas que me parecen más preocupantes de eso. Uno, iba a decir coloquialmente, no se puede decir o no, es la cara dura de algunos. Es decir, porque es que estos dos mismos sindicatos, UGT y comisiones, el año pasado, para el 2022, pedían un 3,5 de incremento. Ahora piden el 5. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pidieron entonces? Oiga, que estamos en marzo del 2023. ¿Qué han hecho ustedes en 2022 que negocia la mayoría de los convenios de este país? Lo que se ha firmado lo han firmado ustedes. ¿De qué lloran? A mí me parece más preocupante la filosofía del gran hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Oiga, esto de que ahora la agencia tributaria va a poner a disposición, junto con la Tesorería General de la Seguridad Social, de los beneficios o no, de las cotizaciones que se han realizado, los incrementos de cotizaciones de los trabajadores, cruzar todo eso para ver cómo hacemos o no cláusulas de revisión. ¿Por qué ¿Dónde está la privacidad de la fiscalidad, de la información fiscal? Yo ya no hablo de la empresa, hablo del propio trabajador. Oiga, ¿pero qué es esto? De que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda poner a disposición de UGT Comisiones mis datos de cotización. Cuando ellos no publican ni el salario de sus dirigentes. Claro. O sea, ojo con este tema. Es decir, que lo preocupante de esto no es tanto el que se hable de que quieren subir el 5 o el 4 o el 3, que eso es discutible, y al final a nosotros, por ejemplo, como sindicato al uso no nos afecta, y en cada mesa de negociación planteamos nuestras reivindicaciones, punto, de acuerdo a los beneficios empresariales, a la trayectoria, al empleo, a distintos factores que hay, ya está. Pero ojo con los grandes hermanos, que este gobierno y algunos satélites alrededor del suyo están como muy empeñados en esto, como por ejemplo lo que se ha puesto ahora mismo es ese canal de denuncias que todas las empresas de 50 trabajadores tienen que poner, que puede ser una cosa positiva si funciona bien, pero también me huele, entre comillas, oiga, ya podemos denunciar a la Inspección de Trabajo. ¿Por qué no ponga usted mecanismos para que haya un cierto anonimato en las denuncias a la Inspección de Trabajo y no nos montamos un nuevo chiringuito? Es decir, porque todo eso es pasta, ¿eh? Por supuesto. Y bueno, hemos hablado de inflación, hemos hablado de inversión, hemos hablado del mercado laboral, pero hay una cosa de la que todavía no hemos hablado y que es muy importante, que es la deuda. Y es que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar 20.000 millones a bonos españoles este año. Hombre, evidentemente la política del Banco Central yo creo que fue muy expansiva, y yo me atrevo a decir irracionalmente expansiva. No solo prestaba los tipos de interés al 0%, prestaba al 0%, sino que además compraba unos 60.000 millones de deuda todos los meses, de tal manera que eso, ¿qué permitió? Que el gobierno español, porque fue el que más acudió a esas ventas, no tuviera ningún problema para financiar su deuda, porque era el gran comprador. ¿Qué sucede? Que el balance del Banco Central Europeo se ha ido de madre, siendo claro, de tal manera que ha empezado la política de adelgazamiento y además la política monetaria ha cambiado de signo. Por tanto, va a comprar menos. Y eso significa, cuando menos, entre 14.000 y 20.000 millones lo que se estima que le tocará a España. ¿Eso qué implica? Que todos vamos a tener que pagar algo más por la deuda porque se va a tener que financiar en los mercados. Claro. Bueno, decir, es que esto ya era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Llevamos ya un año donde el Banco Central ya dijo que dejaba ese programa de compra masiva de deuda a los Estados miembros, paraba, y que únicamente en todo caso financiaría no las nuevas emisiones, sino la refinanciación. Es decir, que a partir de ahí es un paquete. Es decir, por tanto, todo lo que emitas nuevo vas a tener que buscar dónde lo financias, ¿no? Bueno, me parece que al final, fijaros que esos 20.000 millones es un 10% de la deuda que emitimos, ¿no? Es decir, estamos en torno a los 200.000. Es decir, bueno, oigan, nos queda un 90%, es decir, una buena parte, 50%, 60% la va a coger, la va a seguir comprando el Banco Central Europeo, pero vamos, entonces, yo lo que le pediría al gobierno es que sea un poco prudente, esto de meterse con la banca, que es tan mala y que no es que sean mis amigos, tampoco es que tenga yo especial interés, pero oiga, buena parte de la deuda española la compran nuestros bancos, Entonces, vamos a ver, ¿no? Si te dicen, oiga, pues mira, a lo mejor me voy a comprar deuda alemana, pues a ver quién te financia y a qué tipos, ¿no? Eso es. Y eso lo pagamos nosotros, Claro, no lo paga Pedro Sánchez. Ahora se supone que con que estos 20.000 millones que deja de comprar el Banco Central los tendría que pasar el relevo a los inversores. Entonces aquí la pregunta es clara. ¿Ustedes creen que los inversores se van a dar este paso al frente? Hombre, hoy por hoy sí. hay hasta colas. Hay efectivamente, colas. porque no hay ningún síntoma de default, afortunadamente. Pero, evidentemente, ¿qué significa? Que cuanto más deuda tenga que colocar en los mercados, eso sí, esta va a ser más cara. Pero fíjate, decir, una parte de los presupuestos, una de las grandes partidas, si no la mayor, es la que llevamos a intereses de la deuda. Es decir, estaba en torno a los 30.000 millones. Es decir, oiga, a partir de ahí, ¿cuánto nos va a costar más?
Es decir, claro, es que no está, cuando estábamos haciendo los presupuestos, la deuda no estaba en el 1,5%, y ahora estamos por encima del 3. 3,65 el bono a 10 años. Claro, hombre, hoy, claro, dice, oiga, eso hay que pagarlo, ¿eh? Claro. Es decir, claro, bueno, pues esta es la cuestión de fondo, es decir, ¿cuánto más nos va a costar? Y por tanto, ¿qué desequilibrio presupuestario nos va a producir? Oiga, es que los presupuestos generales del Estado, si no los queríamos cuando se publicaron o cuando se pusieron sobre la mesa, pues hombre, ahora cada vez se desvían un poquito más, con este tipo de situaciones, me parece a mí. Bueno, y pasemos a hablar un poco del tema que fue la semana pasada, el tema de Ferrovial, y es que ahora parece que el Gobierno dice que podría aplicar el escudo antiopas en casos como el que pasó, como el que conocimos la semana pasada. ¿Qué piensan de este escudo antiopas en los que el Gobierno puede decidir si autoriza o no? Bueno, hay que ver si realmente le afecta desde el punto de vista legal. Yo creo que lo que nos están contando aquí es una película, o sea, lo digo coloquialmente, yo estaría encantado de que Ferrovial se quedase aquí, es decir, y todo el empleo se mantenga, etcétera. Bueno, partiendo de esa base, digamos, es decir, yo más patriota que nadie, para entendernos, es decir, que no haya... Pero nos están contando una película, primero, porque lo que hay aquí es una fusión de dos empresas, Ferrovial España con Ferrovial Internacional, donde la matriz fundamentalmente más del 80% ya era de capital holandés. Es decir, que no, y luego, segundo, es, oiga, cómo se remunera la acción y, por tanto, qué valor tiene. Oiga, no olvidemos, ya me gustaría que fuese de otra manera, pero que la bolsa española, en concreto la bolsa de Madrid, no es de las más potentes, de las que mayor volumen de negocio tiene y mayor nivel de transacción se hace. Es decir, el valor que tiene es realmente pequeño, seguramente un poquito mejor que la de Milán. Pero a partir de ahí, oiga, poco más. O sea, cuando todos hemos visto todo el negocio de la City, ¡ah, va a venir a Madrid! No. O sea, se ha ido a Frankfurt un poquito, pero donde se ha ido fundamentalmente ha sido Holanda, a Ámsterdam, que está ahí. Y luego, el tema de fondo es que buena parte del negocio de Ferrovial y todos sus beneficios están produciendo en Estados Unidos, con lo cual su interés es salir a la bolsa americana. No es lo mismo ir a la bolsa americana diciendo que vienes de Madrid, que vienes de Ámsterdam. Es decir, y a partir de ahí, este es el tema de fondo, Es decir, Ferrovial va a seguir cotizando y pagando impuestos aquí por la actividad que genera en España, y yo lo que espero es que los 5.500 trabajos que tiene los siga manteniendo. Aunque ya ha amenazado el Gobierno con no darles obras, lo que es absolutamente ilegal. Mire, yo estoy Eso es ilegal porque lo hay por la normativa europea. Estoy indignado con este asunto, porque en primer lugar es una empresa privada. Si cumples la ley, puedes hacer lo que tus accionistas quieran, porque es tuya. Por tanto, no hay que dar más explicaciones, pero luego hay muchísimas explicaciones, como muy bien ha dicho don José Luis, y algunas más que puedo dar yo. Pero antes me gustaría dejar claro que es intolerable que un gobierno, empezando por su presidente del gobierno y terminando por la última ministra, que los ha llamado piratas, tenga esa agresividad contra una empresa. Porque además no le han regalado nada, ha construido las infraestructuras que ha ganado en una licitación, que antes nos referíamos que muchas van muy ajustaditas. Y luego, por otro lado, es que hay que tener en cuenta que cómo amenazas tú ahora con una aliante o paso o lo que sea. Tú no puedes intervenir, que además va en contra de la normativa europea. Estamos hablando de una empresa privada. Me parece intolerable lo que ha ocurrido, y yo lo que me preocupa es que si tenía alguna duda respecto a si va a quedar o no, ahora ya está clarísimo lo que va a hacer, obviamente, lo que van a hacer sus accionistas. Insisto, es un asunto de una extrema gravedad lo que se ha hecho con Ferrovial, con el señor del Pino, y yo no tengo ningún vínculo con ellos, pero es un ataque más a la empresa española, que no olvidemos que son las que crean empleo, los que producen bienes y servicios eficientemente y los que pagan sus impuestos, los que pagan sus impuestos. Y pasemos a hablar ahora pues, del cierre de la tabla de la bolsa de hoy, que ha sido Grifols, que la semana pasada perdió un 9% después de publicar sus resultados, en los que obtenía un 10% más de beneficio hasta los 208 millones. ¿Qué potencial ven a esta empresa en la bolsa y creen que seguirá con esta tendencia a la baja? Bueno, yo creo que tiene potencial al alza, es decir, es una buena ocasión para comprar acciones de Grifols porque van a acabar subiendo, es decir, esto me parece que es una empresa solvente, digo, más allá, y el tema farmacéutico está ahí. Otra cuestión distinta es que yo creo que muchas farmacéuticas se han visto afectadas por un parón relacionado con, afortunadamente, con el parón que ha tenido lo que ha sido todo el desarrollo del COVID, vacunas, tratamientos, etcétera, y poco más de contar, ¿no? Pero me parece que Grifols tiene bastante recorrido y que ahora mismo está en un bache, pero esto es como tú tiras, hundas algo en el agua, ¿no? Después sale con más fuerza para arriba, ¿no?
Los analistas, de hecho, estiman que tiene un potencial del 55%, básicamente basándose en lo que es precisamente el plasma, que es lo que está creciendo enormemente. Que tuvieron problemas, y yo creo que de ahí viene el cierto ajuste que se produce, para producir plasma por los inputs, que nuevamente en el sector farmacéutico, como en el automóvil y otro, están faltando muchos inputs intermedios. Pero yo también creo que tiene muchísimo recorrido, sobre todo con el plasma que se vende en Estados Unidos. Bueno, y no podemos irnos sin hablar de Fernando Alonso, que parece que ha disparado las acciones de Aston Martin en bolsa, en las que ha subido más de un 25% después de que el español consiguiese ese podio este fin de semana. Hombre, es que es un escaparate. Es decir, si un coche va a la Fórmula 1, es precisamente porque es un escaparate. Aston Martin ya una temporada un poco ahí, bueno, no estaba en ese candelero, de repente, bueno, les ha salido el coche bien, un piloto estupendo y encima ha hecho un tiempo, vamos, como nunca, ¿no? Entonces me parece que es una cosa, bueno, pues bienvenido sea. Ahora, aquí el tema de fondo es, oiga, los coches de Fórmula 1 funcionan con motores de combustión. No lo digo aviso por adelante, porque uno de los temas de fondo que se ha planteado ya es la famosa cláusula Ferrari. Mira los alemanes cómo están. Oiga, aquellos que hacemos coches de lujo, que hacemos coches de un paro limitado, que esto no nos toque, ¿eh? Aston Martin no le va a tocar, se lo aseguro. Pues nada, pues hasta aquí Pulso Económico, el Pulso Económico de este lunes. Les agradecemos que nos hayan elegido para compartir con nosotros su tiempo y nada, solamente les deseamos que sigan con nosotros de la mano de Marina Álvarez, que se pondrá a los mandos de la redacción abierta aquí, en el Toro Televisión.